Bueno, ya está con nosotros y vamos a estar charlando con Alfredo Sadoño, pero antes vamos a hacer un repaso, por lo menos de los últimos movimientos y las últimas novedades, y la pregunta que en los títulos del día de hoy se hacía Héctor Martín Galeano. Si nuestro invitado del día de hoy no es la sexta persona, ¿quién es? Es una gran pregunta, Héctor, esa, ¿no? Sí, para hacer un breve raconto y llegar a esa pregunta, vamos a decir, por si hay algún desprevenido, que estamos hablando del crimen de Oldani, ocurrido el 11 de febrero del 2020, en pleno centro de la ciudad de Santa Fe, que fue un hecho que conmocionó a toda la ciudadanía, que generó una marcha en reclamo de justicia, que Oldani era un representante de la Cámara Turística muy relevante y que en el marco de un asalto frustrado, le disparan en el abdomen y la herida le provoca la muerte. A raíz de eso fueron detenidas en principio 3 personas. Juan Manuel Rufino, quien conducía el vehículo con el cual se trasladaba esta banda, un Toyota Corolla. Luego fue detenido Brian Nahuel Damiani y luego fue detenido el 18 de abril Cristian Bruno Figueroa. También, más tarde, fue detenida una mujer menor de edad, cuya identidad vamos a resguardar porque así lo exige la ley vigente. Hasta ahí, digamos, el crimen de Oldani, bastante redondo en cuanto a su pesquisa, su investigación, 4 detenidos, mucha prueba que los vinculaba entre sí, el Toyota Corolla que quedó filmado saliendo de La Rioja entre Rivadavia y 25 de Mayo hacia el norte. En fin, una investigación que fue, como decíamos, redonda y que logró dar con estas 4 personas. ¿Qué pasó a principios de agosto? A principios de agosto del año pasado, uno de los imputados se acogió a una figura que se llama la del imputado colaborador, también conocida vulgarmente como la figura del arrepentido. Hace toda una descripción este imputado colaborador del hecho del 11 de febrero y agrega un par de datos claves, por lo menos para ese momento de la investigación sobre el crimen. La cuestión económica, cambiaria, está en el marco de la justicia federal. Hemos hablado mucho de eso y en cualquier momento seguramente seguiremos hablando. Estamos hablando en este caso del crimen de Oldani. Este imputado colaborador, ¿qué dice? Que a él lo reclutó una persona llamada Andrés Cailp, también conocido como Andresito, a quien él conocía de antes, que Andresito manejaba un Palio oscuro, un Palio negro, que el 11 de febrero lo pasó a buscar, que vinieron a la galería, que hicieron una filmación sobre interna de los locales de Oldani, que quedaron verse por la tarde. Él lo pasaba a buscar. Caip dijo, a quien vemos en pantalla, me dijo que me pasaba a buscar por la tarde, cosa que finalmente se dio. En este caso, por la tarde llegó, según este imputado colaborador, llegaron al lugar él, el imputado colaborador, Figueroa, el que se supone es, o el que está acreditado que es el que le disparó a Oldani, y Rufino, el que manejaba, más la menor de edad. Que Calp esperaba al otro lado de la galería, a la vuelta de la galería, en su vehículo. Que se trasladaron, dice, después del hecho, todos muy nerviosos se fueron por la avenida de Circunvalación, dice el testigo, el imputado colaborador, que pararon en la zona del Abasto donde vivía la mujer, que la mujer se cambió de ropa, que volvió a subir al vehículo y que se fueron a la casa de un primo de Rufino en el barrio Los Troncos. Ahí lo esperaba un primo de Rufino, a quien define flaco, morocho y con muchos tatuajes de Colón, dice este imputado. Y ahí tiene un intercambio de qué pasó. Bueno, se me fue la mano, el viejo forcejeó, digo esto por Oldani, pero quiero citar, digamos, con precisión la declaración que tengo aquí delante mío. Y bueno, hubo toda una discusión acerca de lo que había pasado. Esto habrá sido 18:15 del 11 de febrero del año pasado y llega Caip acompañado de otra persona en el Fiat Palio. Lo busca este imputado colaborador y se van.
En el medio agrega otro dato ante las preguntas del fiscal. Dice, esa mañana no solamente acompañé a Kyle a la galería, sino que después fuimos a una farmacia. En realidad fuimos a un lugar que está, que se va por calle Belgrano, está 3 cuadras hacia el norte y está inmediatamente después de doblar la calle Belgrano. Ahí tuvimos un contacto con una persona a quien define como el farmacéutico, el imputado colaborador. Dice, esta persona tenía tenía un contacto anterior con Kyle porque Kyle ya le había anunciado que iba a ir a verlo esa mañana del 11 de febrero. Que todos estaban adentro del vehículo, todos los que participaron del delito por la tarde, y que mantuvieron una charla con ese hombre a quien describió morrudito, morochito y peticito, el imputado colaborador. Dijo que este hombre, a quien define como el farmacéutico, tuvo un diálogo con el grupo desde la vereda, ninguno se bajó del auto, y que dijo palabras más, palabras menos, vayan de parte del mono, digan que van a cambiar 12 millones de pesos, es muy, y lo cito textual, es muy cagón, dice que dijo este farmacéutico del grupo, es muy cagón, no hace falta que lleven armas. Y además hubo una conversación en la que le informó que el local de Oldani tenía el local turístico principal y una puertita que daba a otro local que tenía una caja fuerte. Bueno, esa información fue elaborada por los pesquisas del organismo de investigaciones y se llega a un nombre, el de Alfredo Manuel Sadonio, que no es farmacéutico, que es, como ya se dijo acá y como ya lo va a aclarar él, es de profesión bioquímico, que en apariencia no es ni morrudito, morochito y peticito, y que es el que aportó el dato para que vayan a robarle a Oldani esa tarde. A partir de ahí hubo toda una investigación del organismo de investigaciones y una imputación. Yo quiero redondear porque no quiero extenderme más, porque acá el protagonista es otro. En la imputación, primero se lo detiene a Sadonio y a Kyle el 29 de diciembre pasado, se lo lleva a audiencia imputativa el 31 de diciembre, un juez define que queden en prisión y algunos días después se le hace la audiencia de prisión preventiva y se le confirma la prisión preventiva. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? El imputado colaborador en una rueda de reconocimiento no lo reconoce a Sadonio como el farmacéutico que él dijo que tuvo el contacto con la banda ese día. Pero ¿qué pasa? El 12 de agosto el imputado colaborador hizo una referencia a un especialista de la Policía de Santa Fe y le dio los datos fisionómicos del farmacéutico. El farmacéutico es el que vamos a ver ahora, según el imputado colaborador. Y cuando le preguntó al dibujante qué grado de fidelidad tiene este rostro, dijo un 80%. Estamos viendo una persona, bueno, que está bastante claros sus rasgos, y este es el que definió en su momento, en agosto, el imputado colaborador como, el que referenció como aquel que le dio el dato para ir a robarle a Oldani por la tarde. Entonces la pregunta es, y ya para redondear, si Sadonio, que quedó desvinculado por lo menos ahora, en este momento de la causa, en realidad queda vinculado a la causa, pero quedó en libertad, y el propio imputado colaborador dice que no fue el que le dio el dato desde la vereda aquella mañana del 11 de febrero, ¿quién es entonces el sexto hombre de la banda, el famoso, entre comillas, farmacéutico, que no sabemos si es tal, que aportó el dato criminal para robarle a Oldani aquella tarde del 11 de febrero? El 29 de diciembre fue detenido Sadonio, pasó Año Nuevo en la cárcel de Las Flores. Después lo liberan y según los elementos que bien detallaba Héctor ahora, inclusive otros que lo vamos a charlar con él y lo vamos a preguntar a él, como por ejemplo en el momento aparentemente del episodio ni siquiera estaba en la ciudad de Santa Fe, entre otras cuestiones, fue liberado Sadonio. Está con nosotros. ¿Cómo andas, Alfredo? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, el periodismo es la voz de los que no tenemos voz, así que
Yo no soy una persona mediática, soy una persona de bajo perfil, pero estoy acá porque se ha cometido conmigo una gran injusticia. Antes que nada, al señor Galeano quisiera hacerle modestamente 2 observaciones en su relato. Él menciona una farmacia, dice que está en calle Belgrano, a 3 cuadras, él exactamente dice de Boulevard 3 cuadras al norte. Exacto. Primera observación. Sí, sí. Y después cuando describe a la persona no dice un hombre, dice un muchacho. Habla de muchachos. Esas son 2 pequeñas observaciones que le hago. Bueno, la causa Aldani para mí comienza el martes 29 de diciembre a las 20 horas cuando llegaba a mi casa después de haber llevado unas recetas de la farmacia al colegio de farmacéuticos. Yo para ingresar a mi hogar tengo que recostarme, mi casa está de mano izquierda, así que tengo que recostarme hacia la derecha, mirar que no venga nadie, doblar en ángulo recto para encarar el portón del garage. Bueno, hice esa maniobra y de repente veo así medio de reojo la trompa de una camioneta, qué sé yo. Lo primero que pensé, ay, me vienen a retar porque seguro que no puse el guiñe, qué sé yo, debo haber hecho una maniobra. Bueno, nada más allá, nada más alejado de la realidad. Me preguntaron el nombre, me esposaron y por la fuerza me metieron dentro de la farmacia. ¿Eso fue en la puerta de la farmacia? Eso fue en la puerta de mi domicilio. Ah, de tu domicilio. Sí, porque digamos, la farmacia está en la 8ª. En la declaración menciona una farmacia, dice, de la esquina al lado, por ejemplo. La farmacia está en la 8ª. Después menciona un frente sencillo. Bueno, si usted tiene oportunidad de ver, tiene grandes ventanales, ventanas de medio punto, con unas rejas bastante importantes. El frente está cuidado, pintado. En el verano están los toldos bajos. El ingreso también es importante. Después dice que está situado en calle Belgrano, 3 cuadras al norte de Boulevard. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si la policía se basa fielmente en la declaración de esta persona, no llega a ningún lado. Si usted repasa el texto, va por calle Belgrano, a 3 cuadras al norte de Boulevard, no encuentra nada. Por lo tanto, yo creo que ahí empieza mi calvario y empieza la sucesión de errores que fue este caso. A ver, Alfredo, para pasar un poco en limpio, primero quiero que nos cuentes, cuando a vos te llevan detenido, en principio, ¿vos conocés a alguno de los imputados? ¿Andrés Caif lo conocés? No conozco. Lo conocí en el penal circunstancialmente, porque a los 2 nos llevan juntos a la audiencia imputativa. Primero me recogen a mí en la celda que estaba más al fondo, después yo escucho que detrás mío llevan a otra persona. No entendía por qué, pensé que tendría otra, en la misma audiencia tratarían distintos hechos, qué sé yo. Pero en un momento dado nos ponen a los 2 en un cuartito frente a la pantalla, nos sientan a los 2, no vienen las imágenes enseguida, porque veo cómo es todo este tema de la internet. Y en un momento me preguntan, ¿vos por qué estás acá? Le digo, mirá, si te cuento no me lo vas a poder creer. Me metieron en un lío, me acusan de haber participado en un crimen. ¿De quién? De un tal Oldani. Ah, yo estoy por la misma causa que vos, me dice. Dice, pero si yo a vos no te conozco. Bueno, después me hacen salir a mí porque él tiene una entrevista con su abogado, no localizaban, parece, su abogado, entonces le ofrecen una defensa pública. Entonces, como él se entrevista con el defensor público, a mí me hacen salir. Después yo tengo también una entrevista con mis abogados, así, donde me dice, queda tranquilo, acá no tenés que hablar, acá esto es imputativo, tenés que escuchar, acá no se debate nada, acá tenés que escuchar la imputación. De todas maneras, como yo no me sentía cómodo, digamos, no me siento cómodo, intenté hablar, bueno, enseguida me callaron, el juez me calló enseguida. Leen la imputación, un poco entre el aturdimiento y el fiscal lee, qué sé yo, parece a velocidad de comerciales. ¿Vio cuando lee bla, 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 bla? Porque es largo, bueno, entonces lo tienen que hacer rápido. Pero alcancé a entender que más o menos en base a una interpretación que yo considero arbitraria de cuál era la farmacia,
una interpretación que yo considero arbitraria sobre la descripción de la persona y menciona ciertas pruebas telefónicas, ciertos cruces de llamados. Que después se comprobó que no estaban. Bueno, que cuando termina la audiencia, digamos, que fue muy breve, cuando sale Calvi dice, yo no te conozco, yo no conozco a tu esposa. Supuestamente había un cruce de llamados entre un teléfono perteneciente a mi esposa y un teléfono perteneciente a la madre de este chico Caip. Dice, eso es imposible porque yo no te conozco, no conozco a tu esposa. Bueno, entonces, en base a esas tres patas, digamos, una interpretación que hacen ellos arbitraria de la farmacia, una interpretación arbitraria de la persona y ese cruce de llamadas es que a mí me hacen todo ese allanamiento con todo un operativo que sinceramente es un operativo cinematográfico, con decenas de policías con armas largas, chalecos, móviles. No, en la farmacia. Sí, alrededor de mi casa, de la farmacia. A mi casa entran 10, 15 personas, testigos, cámaras. Sí. A mí me esposan. Yo me siento humillado ante mi familia que me ve esposado, humillado ante la gente que pasa y mira y dice, acá, ¿qué pasa? Humillado me siento ante la misma gente que hace el allanamiento, porque yo digo, ¿qué pensará esta gente de mí? ¿Quién creerán que soy? Lo mismo policía que hacía el allanamiento. Bueno, tenía que tratar de contener a mi esposa, mi hija que le exigía, muéstrenle la orden del juez, ya se la vamos a mostrar, me leen los derechos, sí, como corresponde, y después de un rato, bueno, me leen la orden del juez donde me detienen y ordenan el allanamiento de mi casa. Que entre otras cosas, la orden de allanamiento dice que tienen que retirar todo el material telefónico, apoyo informático del imputado. Corroborar teléfono, identidad, etc. Sí, algo que se hace en un procedimiento habitualmente. Sí, pero se llevan la computadora de la farmacia de mi esposa y su teléfono, con los cuales ella trabaja, porque hoy en día, cualquiera sabe, las recetas, las autorizaciones, todo a través de eso. Se llevan la computadora, la notebook de mi hijo, que es ingeniero civil, donde tiene todos los programas cargados de la empresa donde él trabaja. Se llevan la computadora, la notebook de mi hija, la más chica, que es médica, donde tiene cargada toda la historia clínica de sus pacientes y un trabajo que están haciendo en Iturraspe sobre el tema COVID. Dispositivo electrónico a toda tu familia. Los teléfonos de mi hija, mi teléfono, un teléfono viejo que había en un cajón que yo lo había desechado porque la batería se agotaba. Hasta circunstancialmente estaba la novia de mi hijo y le secuestran también el teléfono. Secuestran ahorros de la familia, que tampoco ahí decía la orden. Del cajón del lector de mi hijo se llevan 20 y algún pesos que él había sacado del cajero porque se estaba por comprar un sillón. O sea, bueno, y además de todo esto, yo me siento tan avasallado, tan vulnerado, porque la verdad, a la luz de los acontecimientos sucesivos, todas esas imputaciones, toda la imputación, desde la arbitrariedad con que se describe a la farmacia, la arbitrariedad con que se me asocia a mí a las declaraciones. O sea, que usted mostraba un identikit. Yo tengo un rasgo muy saliente, que yo tengo presbicia y astigmatismo avanzado. Justamente en octubre me hice un estudio y bueno, uso lentes permanentemente. Yo desde que me levanto hasta que me acuesto, uso lentes. Es un rasgo distintivo de mi persona. Si ustedes pudieran tocar mis sienes y mi tabique, verían las marcas que dejan los lentes permanentes. A tal punto, le digo, que yo tengo en la mesita del lugar, al lado de mi almohada, tengo un radio reloj despertador con números digitales, y yo para ver la hora tengo que ponerme los lentes. Ahora, Alfredo... Entonces, discúlpeme, entonces, no debería haberse pasado por alto los lentes, o sea, me parece que es el rasgo más distintivo. Aparte, yo no puedo salir a la calle sin lentes. Independientemente de... Yo
Después cada uno por así, es parecido, no es parecido. Yo no lo veo tan parecido. Bueno, yo no, en este momento, como estuve 10 días sin verme en un espejo, me creció esta barba que después, bueno, un poco me la dejé como recuerdo de mi paso por el presidio. Independientemente de cuán parecido pueda ser un identikit, si tiene o no tiene anteojos el identikit, está muy claro que no se puede tener a una persona simplemente por los dichos de un imputado colaborador y de un identikit. Lo que se tiene que hacer es intentar buscar alguna prueba que convalide parte o que convalide la sospecha de esa persona. O por lo menos eso es lo que tienen que hacer los fiscales. A nosotros nos llamó mucho la atención que los fiscales hayan pedido la detención tuya y que el juez haya otorgado el permiso para detenerte sin más elementos que estos, que solamente estos. ¿Dónde estabas vos el 11 de febrero? ¿Estabas en Santa Fe? Más te digo, la investigación sobre mi persona empezó en agosto. Es decir, estuvieron 5 meses pinchando los teléfonos, entrando a los perfiles de mi familia. O sea que no es que, bueno, cayeron ahí, o sea, y evidentemente no reunieron ninguna otra prueba porque en la imputación no aparecen, o sea... Ese día del crimen. Ese día del crimen, bueno, si me hubiesen investigado un poco más, sabrían que yo tengo una vida bastante metódica. Yo lunes y martes, jueves y viernes, yo estoy en Ataliba. Metódicamente salgo de mi casa a las 4:30 de la mañana, llego a la terminal de ómnibus y a las 5 menos 10 me tomo un colectivo hasta Rafaela y ahí hago otro cambio de colectivo para llegar hasta el pueblo de Ataliba. ¿Te fuiste en colectivo también ese día? Sí. Aparte, yo ya cuando me dijeron la fecha, porque yo estaba solo, no tenía ningún elemento, ni siquiera un almanaque, pero dije, qué suerte que fue el 11 de febrero, porque 12, yo recuerdo que mi cumpleaños fue el 4 de febrero. Yo cumplo años el 4 de febrero, me acuerdo que fue martes, y toda mi familia me decía, no vaya a trabajar, tomate el día, la gente lo va a entender. Y yo le digo, no, mis pacientes me esperan, yo total, festejamos a la noche. Entonces yo recordé que si el 4 era martes, ese día era martes, entonces yo tenía la certeza y la tranquilidad que yo incluso ese día no estaba en Santa Fe. Claro. Estoy a más de 2 horas de viaje, o sea, en colectivo son casi 3 horas. No, pero además tenés cámara de seguridad en la terminal, tenés un pasaje que evidentemente habrás sacado. Señor, yo vivo enfrente de una institución israelita donde hay fácilmente 6, 7 cámaras. El mismo día que hicieron esa interpretación arbitraria de que esa era la farmacia, podrían haber buscado en esas cámaras, claro, y si hubiesen investigado, podrían haber buscado en la terminal de ómnibus y seguramente en la hora que yo les digo encontraré imágenes mías. O sea que es algo que después a la clara se mostró, después de una ronda de reconocimiento y esta persona no me reconoce, reconoce a otra persona, sí, señala a otra persona. O sea que por lo tanto tampoco esa teoría. Las llamadas, cuando se las solicita la defensa al fiscal, primero no estaba en la ciudad, después que ya se las conseguía, hasta que en un momento dice, las llamadas se perdieron. Yo hago esta pregunta, hoy en día, con los medios tecnológicos que hay, se puede perder, qué sé yo, el ticket del supermercado, pero ni siquiera un impuesto, un servicio se puede perder porque uno inmediatamente entra y lo puede encontrar. Es decir, ¿cómo se van a perder llamadas? No existieron las llamadas. Todo este procedimiento estuvo viciado de nulidad. Si aplicáramos el VAR como en el fútbol, si la interpretación que hacen del lugar, la interpretación que hacen arbitrariamente de mi persona, la supuesta llamada, todo esto debería volver a cero. O sea, todo este procedimiento estuvo viciado de nulidad y debería volverse a foja cero, debería anularse todo lo actuado. Le aclaro que yo soy una persona de a pie, si usted puedo hablar de ciencia, lo que a mi materia, puedo cometer errores en el léxico de las leyes, porque no soy un experto, entonces puede alguien que sabe de encontrar errores, y por eso pido disculpas, pero yo esto lo hago desde como ciudadano, más que nada, y hombre de a pie y con total modestia. Se entiende perfecto, se entiende. Alfredo, incluso hago una breve referencia a algo que ya se dijo, que en un momento aquí se planteó, nosotros en el programa planteamos esto, cuando nos preguntábamos, el hombre que la cámara de seguridad registra, que acompaña a Kyle el día del hecho a buscar al resto de la banda, ¿está confirmado que es Sadonio? Nosotros dijimos acá, no.
No está confirmado. No está, incluso creo que fue el día siguiente a la detención. Disculpe, de no hecho, puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, porque... Está bien, está claro, ya lo aclaró. Ahora usted aporta un dato que yo desconocía, y corríjame si no lo interpreté mal. Usted dijo que hay una comunicación entre su esposa y la madre de Kyle. Bueno, eso es, a ver, que se entienda bien. La Fiscalía, en la imputación, alega tener alrededor de 600 llamadas entre un número telefónico de mi esposa, entre un teléfono a nombre de mi esposa y un teléfono a nombre de la madre de Kyle. Ah, no eran sobre tu teléfono, sino sobre el de tu esposa y la madre de Kyle, esas 600 llamadas que nunca aparecieron. Un teléfono a nombre de mi esposa y un teléfono a nombre de la mamá de Kyle, que nunca aparecieron. Que nunca aparecieron. Ah, ¿Y tu esposa conoce a la mamá de Kyle? Por supuesto que no. No, porque tengo entendido que la farmacia hacía entregas a domicilio en algunos casos, sí, pero con algunos clientes. o sea, pero por ahí puede existir esa relación. No descarto que circunstancialmente alguna vez hayan ido a la farmacia. Es decir, qué sé yo, una farmacia que está cerca de la zona de los sanatorios. Qué sé yo, aparte hace 25 años que estamos ubicados en ese lugar. O sea, no descarto que puedan haber pasado, pero de conocerla, de reconocerla, de tener alguna vinculación, le digo que no. ¿A Oldani lo conocía? No, señor. Es más, cuando dijeron Oldani, lo asocié a la billutería que estaba en la estación Recoleta, donde he ido algunas veces con mi esposa, nosotros vivimos cerca, la he acompañado a comprar alguna billutería, alguna cosa, así que asocié el nombre directamente a la billutería Oldani. O sea, pensé que esa persona estaba asociado a eso. ¿Conoce a alguien que le digan el mono o el monito? No, señor. Te hago otra pregunta, Alfredo. ¿Ya acompañó, digamos, la prueba para acreditar que usted estuvo el 11 de febrero en Ataliba? Sí, señor. ¿Y qué documentación aportó? Bien. Yo primero le quiero comentar que es un laboratorio unipersonal. O sea, llega el paciente, yo por costumbre tengo un doble registro de tiempos inmemoriales, ya hace 33 años y medio que estoy en Ataliba. Entonces llevo un registro manual. Llega el paciente, anoto sus datos, el médico, hago la lista de análisis, porque antiguamente el paciente venía con la orden, había que ponerle los códigos, él se la llevaba a la orden. Ahora muchas veces las autorizaciones se hacen online. Entonces, pero yo tengo esa costumbre. Entonces tengo un registro manual de los pacientes que después vuelco a la computadora, entonces ya queda registrado el paciente ahí, incluso... puedo hacer autorizaciones a partir de esos datos, puedo después, obviamente, hacer los informes. Así que ese día, bueno, concurrió al laboratorio una serie de personas que, bueno, debo agradecer a la Comuna de Ataliba que puso a disposición una tráfic de la Comuna en la cual vinieron testigos, donde en Fiscalía se le tomó testimonio, vinieron todos acompañados de sus análisis con mi firma y sello. Que hubo gente que, bueno, por el tema del COVID no pueden viajar tanta cantidad de personas o personas de edad que no podían viajar, se les tomó testimonio, están filmadas. O sea, esa gente tenía turno con vos ese día que ocurrió el hecho. Conmigo, sí. Fue y se atendió, te vio, le firmaste una orden y se fue a la casa. Sí, o sea, eso también es una prueba contundente, es decir, yo no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Sí. Además de todas las otras pruebas, qué sé yo, la ronda de reconocimiento, ya le digo, esas interpretaciones arbitrarias que se hacen sobre la farmacia, yo creo que partió el error de ahí. Cuando tienen una descripción tan ambigua de la farmacia, tendrían que haberlo a este hombre vuelto a llamar y decir, ¿no puede ser un poco más certero? Muéstrenle fotos de farmacia y dígame, ¿cuál es la farmacia? Llévenlo en un patrullero a recorrer farmacia y cuando esta persona diga, bueno, esa es la farmacia, bueno, a partir de ahí... vean cómo si la persona coincide o no con la descripción, intervénganlo. O sea, todo partió de una suposición, de una interpretación errónea de la farmacia y después todo fue una sucesión de errores. Mire lo que dice el imputado. Refiere que de ida no se acuerda, de vuelta que iban por el lado de Boulevard, doblamos hacia la derecha, apenas doblamos estacionó el auto por Kyle y quedaba de la esquina al lado. Dice que no se sabe ubicar, que de ida tomó otro recorrido, tendría que sí o sí dar una vuelta, pero insiste en que es calle Belgrano. Esto... Pero dice también más adelante...
aparentemente, como dice usted, no lo llevaron al lugar para que diga, es acá. Sí, pero aparte dice, en algún lugar dice, Boulevard 3 cuadras al norte. Al norte, nosotros estamos al sur. Sí, lo dice. Entonces, ante una descripción tan ambigua, lo primero que había que hacer, bueno, esto no lleva a ningún lugar. A ver, ¿puede tener más certezas del lugar, más preciso? Entonces, si hubiesen evitado toda una pérdida... No es ambigua, es equivocada. Bueno, sí, Boulevard no 3 cuadras al norte no es lo mismo que Boulevard 3 cuadras al sur o 2 cuadras al sur. No lleva a nada, con lo cual se estuvo durante 5 meses haciendo un desgaste de tiempo, esfuerzo, gastando recursos que los pagamos los ciudadanos que tributamos impuestos. No se buscó, se siguió otras líneas, hay otras líneas de investigación. La persona a la cual debían llegar, no sé si la van a encontrar, tuvo tiempo suficiente de borrar todos sus datos tecnológicos. Se me detuvo a mí una persona inocente con una falsa imputación, porque las llamadas no existían, todas las otras interpretaciones fueron arbitrarias, no coincidían. ¿Por qué crees que te detienen? Honestamente no lo sé. Sinceramente no lo sé. ¿Crees que simplemente sin pericia de los fiscales? Y me lo pregunto. Por eso deseo fervientemente que todo esto que a mí me pasó no le vuelva a pasar nunca más a una persona inocente. Nunca más haya en la justicia todavía un caso de imputación fácil. Yo lo llamaría así, imputación fácil, porque imputaron con, ya le digo, en base a interpretaciones, en base a pruebas inexistentes, imputaron a un inocente, lo metieron en el cabezo. Y cuando usted imputa a una persona y la mete preso, no es esa persona solamente. Detrás de esa persona hay una familia. Sí, claro, yo tengo mi madre que tiene 89 años. Claro. Pensaba, ¿cómo se lo van a decir a mi madre? Tengo mi esposa al borde del ataque de nervios. Tengo mis hijos, a los cuales siempre he educado con valores, con la dignidad de un apellido. Yo no tengo fortuna. Lo único que le puedo dejar es un apellido, y si sacan algo bueno, bueno. Soy una persona trabajadora, austera, ahorramos, y no tengo otra cosa para dejarle. Y entonces siempre fue mi preocupación. Aparte, yo al llevarme, yo entiendo que yo soy el protector de mi familia, y mi angustia, además de la situación, de una situación que yo no entendía, de una situación de avasallamiento. Además, yo que me considero el escudo protector de mi familia, los estaba dejando a ellos sin protección, a merced de gente desconocida que filmaba hasta los rincones, sí, vulneraba mi hogar, que es el lugar que uno tiene. Sí, no hablaste, mencionás eso, lo mencionás nuevamente, creo que nadie se puede imaginar una situación así. No hablaste de pasar Año Nuevo en la cárcel de las Flores, no hablaste de lo que es dormir en un penal, y un montón de otras cosas que te habrán pasado, pero eso sí, solo a vos. Mientras tanto estás pensando en tu familia. Yo te pregunto esto, si te están viendo los fiscales ahora, ¿qué les decís? Bueno, a los señores fiscales les digo que yo no soy quien porque no soy una persona de a pie, no soy quien para decir si este sistema es bueno o malo. Este sistema de la acusación, qué sé yo, si es bueno o malo. Yo simplemente les digo que han hecho las cosas mal, y vuelvo a repetir, me han encerrado injustamente y sin pruebas suficientes. Han perdido tiempo y recursos del Estado. Han dejado en libertad una persona que supuestamente, porque debe existir esa sexta persona, seguramente existe esa persona. Le han dado tiempo para que se evada o borre toda su conexión. Han desprestigiado la institución, porque ¿cómo queda ahora la institución después de toda esta falacia que fue mi detección? ¿Cómo queda? ¿Qué piensa el ciudadano de a pie, el ciudadano común? Que cualquier funcionario con falsas interpretaciones, con pruebas inexistente, puede detener y privar del derecho más sagrado que tenemos los ciudadanos, que es la libertad. Puede privarlo de la libertad.
poner a toda una familia en estado de brote psicótico, puede hacerlo con total impunidad y después irse de vacaciones. Señor fiscal, ¿usted cree que puede hacer eso? Yo lo que creo en el fondo de mi corazón, que acá ha habido un pecado de soberbia. En algún momento se han dado cuenta que faltó investigación, faltaron pruebas, que no han dudado, porque cuando uno imputa a una persona, hay pruebas que son objetivas, pero la imputación se la hacen a un sujeto, a una persona que tiene detrás toda una familia, amistades, una trayectoria, casi 34 años de bioquímico, 32 años de docente, 30 años de matrimonio. Yo no tengo nunca tuve una cuestión con la justicia. Es más, me animo a decir que hasta ni tengo multas de tránsito en los últimos años. Es decir, podrían haber investigado mejor y aparte haberme por lo menos dado el beneficio de la duda. O sea, yo creo que de esto se puede sacar que, si se puede sacar algo bueno, que se debe investigar mejor, que se debe antes de imputar a una persona dudar. La duda es lo que ha hecho crecer a las civilizaciones, porque si no dudamos, no crecemos. Crecemos cuando dudamos y entonces eso nos lleva a ver las cosas desde otro punto de vista, a enfocar lo que parece la verdad, a lo mejor no es tan cierta, podemos, qué sé yo, pedir asesoramiento. Y realmente hablo de soberbia porque cuando nos equivocamos tenemos que tener la humildad de reconocer que nos equivocamos. Y ese día, porque todos nos hemos equivocado en la vida, pero ese día realmente cuando asumimos el error, es el día en que crecemos. La vida es un cúmulo de experiencias. Entonces, a partir de esas experiencias crecemos como padres, crecemos como profesionales, crecemos como hombres de la justicia y crecemos también como ciudadanos. Entonces, yo le pediría que expliquen a la sociedad, le den realmente su opinión sobre esta causa y digan por qué en este momento a mí me siguen vinculando a la causa y no me han sobreseído ante la catarata de prueba y cómo se desmoronó la imputación. ¿Por qué yo sigo imputado en la causa con una libertad con alternativa que yo interpreto como una especie de libertad condicional? ¿Por qué no me desvinculan de la causa? ¿Por qué no nos devuelven todo el material que hace 15 días que han secuestrado para que mi esposa pueda trabajar, para que yo pueda trabajar? Porque ofrecimos como parte de prueba la computadora que yo tengo en la Televa, la ofrecimos, entonces la fueron a buscar y también la secuestraron. Secuestraron la computadora con la que mi hijo y mi hija trabajan. Entonces, ¿por qué? Yo lo que creo que es un ensañamiento. Entonces, ¿por qué? Salgan y den explicaciones y yo me comprometo ante ustedes a volver al programa si es necesario y a aclarar alguna duda que pueda surgir. Por eso, búsquenlos si los encuentran y háganle una entrevista y que ellos expliquen todas estas cosas. Y entonces yo me comprometo a venir y dar respuesta, porque yo tengo todas las respuestas, es decir... Alfredo, sí, ya entendemos su situación, que no es para nada sencilla explicar algo públicamente cuando usted, bueno, ha desarrollado ya su hipótesis sobre lo que sucedió y ha desplegado fundamentado su inocencia. Tengo dos preguntas para hacerle. Una que me quedó pendiente de la charla es, ¿todo el día estuvo en Ataliba ese 11 de febrero? No, porque yo vuelvo en colectivo, la verdad no recuerdo en qué línea. Si vuelvo en una línea que es la cooperativa Coptal, llego a la terminal entre las 4:30 y 5 menos cuarto. Si volví en otro, eso tendría que consultar con la empresa del colectivo, porque eso no lo puedo asegurar. Yo creo que volví estoy casi seguro que volví con la empresa Coptal. Porque incluso, ahora recuerdo, hay un WhatsApp que yo mando a mi hijo que mi hija se mudaba y con mi hijo le estábamos haciendo un placar. Y entonces mi hija me pregunta si íbamos a ir y yo le comento, estoy tomando unos mates con mamá
y después vamos. O sea que se ve que volví 4:30. O sea, eso fue 5 menos cuarto, yo estaba tomando mate con mi esposa. Cuando todo esto termine y supongamos que obviamente usted lo está deseando, se termine con su sobreseimiento, ¿qué hace? ¿Inicia acciones contra los fiscales? ¿Da vuelta a la página? Mire, no sé, yo lo que quiero y lo que pido es mi sobreseimiento. Es decir, yo quiero que se borre toda mancha de mi apellido. Quisiera, si es posible, que se borre todo lo vivido. Es decir, si fuera una película, que se rebobine la película hasta el momento en que yo llegaba contento a mi casa. Era un día más de mi vida, es decir, un día normal. Eso es lo que yo deseo en este momento, y que se nos restituyan cuanto antes todos esos elementos, porque mientras nosotros, a mí me sacaría de toda esta situación. Yo soy una persona que normalmente, de esas personas que se acuestan y se duermen, yo no duermo, hace días que no duermo. Es más, le digo, el otro día estaba despierto y escuché unos portazos, qué sé yo, habrá llegado un auto de un vecino, escuché 2 o 3 portazos, y ¿sabe lo primero que se me ocurrió? Vienen a buscar. Otra vez me vienen a buscar, dije yo. Ahora, ¿por qué? Hace varios días que tengo un cuadro gastrointestinal porque por los nervios que tengo. Es decir, claro, yo no soy una persona mediática, yo soy una persona que me gusta pasar lo más desapercibido posible. Y para que, como referencia, no quiero olvidarme, a cómo se siente el ciudadano común, el ciudadano que lleva toda esta causa, en este caso una persona que me conoce, una persona de 97 años me hizo llegar una carta que, si ustedes quieren, la puede leer la señorita locutora o la puedo leer yo, porque la verdad que es un testimonio, es una persona de 97 años que describe de una forma tan clara lo que siente el ciudadano común, que yo creo que no puede no escucharse esta lectura. Así que si usted quiere leerla o quiere que la lea. Bueno, si usted quiere puede leer, no sé, pero me parece que un párrafo podría ser. Sí, por lo no menos es muy un larga. pedacito, ¿no? Porque No, pero no es muy larga. pero ya estamos sobre el corte. No es muy larga. Bueno, pero lee alguna parte que es la que te haya importado más. Estimado Alfredo, considero un acto de innegable justicia dirigirme a ti y a tu hermosa familia de esta manera, manuscrita y directa, que mis 97 años así me lo demandan, para hacerte llegar mi más sincero apoyo. Consternación, asombro, indignación, pánico. Esas fueron mis reacciones al enterarme por el diario electoral del drama que está sufriendo. Consternación por la gravedad de las acusaciones. Asombro por ser el elegido sin entender el motivo. Indignación por la ligereza de juzgarte sin pruebas fehacientes. Pánico al comprobar los peligros a los que estamos expuestos los ciudadanos correctos ante la evidencia de la no justicia en la Argentina. Estoy harta de enterarme de tanta corrupción, de tantos delitos impunes. Pobre patria mía, ojalá que pronto se reconozca tu inocencia como mereces en tu condición de padre y esposo ejemplar, y seas liberado definitivamente. En tal aguardo recibe todo mi afecto. Susana Estefanuti de Rodríguez, una persona de 97 años. Así siente el ciudadano común, el ciudadano de a pie, lo que a mí me está pasando. Gracias por venir, Alfredo. La verdad que es muy difícil ponerse en tu lugar, porque debe ser algo que, si no te pasa, es muy difícil explicarlo o entender la situación por la cual estás pasando hoy toda tu familia. Sí, nosotros, más allá de empatías o no, como periodistas, lo hemos dicho también en su momento, nos llama poderosamente la atención que tu detención se haya dado simplemente con la declaración de una persona que ni siquiera es exacta, que de hecho es errónea, insisto con este término, porque no es lo mismo 3 cuadras al norte que 3 cuadras al sur, hay 6 cuadras de diferencia. Y con un identikit, que bueno, cada uno tendrá su apreciación, pero ¿cómo te describen? Morrudito, no sos morrudito. Tampoco soy un muchacho. No sos petizo, o sea, entonces, no solamente el sentido común, sino, así lo indica también el propio procedimiento, el fiscal tiene que encontrar por lo menos
un elemento que a vos te vincule con los dichos de esta persona, o una llamada telefónica que nunca existió y no aparecieron, o ubicarte en una cámara de seguridad, aunque sea cerca del episodio del hecho, en la hora del hecho. No, todo eso no existió nunca. Y así todo vos pasaste 11 días detenidos. 10 días. 10 días detenidos en Las Flores. En el penal de Las Flores, en un pabellón de aislamiento por el tema COVID. Entonces, simplemente por el hecho de nuestro rol periodístico, nos preguntamos qué está pasando con los fiscales y con un juez. No nos olvidemos del juez, que es el que valora la prueba, porque el fiscal lo puede pedir. Ahora, acá a un juez se le capó la tortuga también, que dijo, a ver, ¿y cuáles son las pruebas en contra del señor Sadoño? Ninguna, o no hay, o no están presentadas, o no son suficientes. Bueno, no se lo puede tener, porque la libertad es el bien más preciado de cualquier ser humano. Con lo cual, la verdad, a mí me preocupa mucho ver esto. Me preocupa como ciudadano, pero sobre todo también como periodista, entender que nada de los presuntos para la detención de una persona se cumplió. No sé si comparten mis compañeros, pero en este caso, lo charlamos inclusive el otro día con Galeano, no había una prueba que pudiera confirmar parte, aunque sea una mínima parte de los dichos de esta persona, y así todo se decidió detener a una persona. Más allá de todo lo que vos contaste, que es lo que pasó a tu familia, el momento, no pueden laburar porque no tienen los elementos, la angustia, el malestar. Más allá, vamos a dejar de lado todo eso, simplemente hablando del precepto de justicia, por lo menos, o de la presunción de inocencia. En este caso, evidentemente, los fiscales estuvieron cuanto menos muy errados y a un juez se le escapó la tortuga más grande del mundo. Así que, nada, es bastante choqueante ver esto. Si usted me permite, yo le voy a dar 2 detalles de la audiencia donde a mí me conceden este tipo de libertad con alternativas. Un detalle fue que el abogado de la querella, o sea, el abogado representante de la familia Dani, en algo inusual, según me dijo mi abogado, defensor del estudio Durando, esta persona dijo, para nosotros el señor Sadoño nunca formó parte de la causa, y agregó que estaba en total disconformidad con este tipo de libertad con alternativas que se me concedía. El abogado de la querella dijo eso. Y por último, yo pude hablar, sí, siempre pude hablar, entonces puse mi disconformidad por este tratamiento. Bueno, y el juez actuante me retó, me dijo, usted debería valorar, no sé si textualmente, usted debería valorar que se le concede la libertad. Obviamente que lo valoro, es el derecho más importante y más sagrado de las personas, pero usted debería valorar que la Fiscalía concedió, consensuó para que usted tenga la libertad. Usted debería valorar. No, encima tenés que comerte el resto del juez y de... Claro, sí, yo debería valorar... En realidad lo que tendría que hacer es pedir disculpas, hacerse el responsable de lo que hicieron. Y dijo otras palabras, no es poca cosa. No es poca cosa que usted recupere la libertad, no es poca cosa que la Fiscalía haya consensuado su libertad. Y yo le digo, es poca cosa que yo me tenga que conformar cuando fui detenido ilegalmente. Es poca cosa la respuesta para mi esposa, que estuvo en todo momento luchando, sin dormir, a destajo. Es poca cosa para mi hija menor, que no podía ir a trabajar porque se la pasaba todo el día llorando y angustiada porque no sabía qué estaba viviendo su papá. No es poca cosa para mi hijo varón Nicolás cuando las personas que lo conocen me dicen, nunca lo vi a tu hijo tan abatido, tan desesperanzado, tan impotente. No es poca cosa para mi hija mayor, que es la que, como dice mi tía, lleva la sadoñada, es decir, la sangre italiana, es una respuesta muy vaga y es poca cosa esa respuesta cuando ella salió a defenderme como una leona ante todos los medios. Eso es poca cosa. No, yo valoro mi libertad, obviamente, valoro el fallo del juez, pero me parece muy desacertado ese reto que me recibí. No, la justicia tendría que pedirte disculpas, no retarte. Sencillamente. Gracias por venir. No, gracias a ustedes y vuelvo a repetir, gracias a los medios, porque los medios
son la voz de los que no tenemos voz. Y me comprometo, si ustedes localizan a los fiscales y hacen una declaración, yo me comprometo a venir también al programa y darle mis verdades, que es la única verdad. Yo hablo con la verdad y con la verdad, como me enseñaron, yo no temo ni ofendo. Muchas gracias a ustedes, gracias a los televidentes por su atención.